Hola a todos, mi nombre es Carlos Sánchez y hoy vengo a exponer acerca de la arquitectura modernista, la dicotomía entre la desaparición y la reconstrucción. En los últimos 40 años, la arquitectura del movimiento moderno ha obtenido un nuevo valor patrimonial como bien cultural, siendo considerada como elemento fundamental para la sociedad y la cultura del siglo XX. Hernández dice que su introducción al patrimonio mundial consiguió visibilizar obras que no habían salido del reducido ámbito profesional de la arquitectura, llamando la atención de colectivos sociales que no reconocían su calidad por ser una arquitectura demasiado próxima en el tiempo. Desde que la corriente posmodernista hiciera su aparición en la década del 60, la arquitectura modernista toma una connotación histórica y comienza a percibir un profundo proceso de divinización que se concretaría en los diferentes intentos de reconstrucción de obras claves desaparecidas. Hernández señala que desde las primeras publicaciones sobre el tema, el restauro del moderno se ha manifestado como un campo complejo, lleno de problemas y matices, ya que al reconocer a estas obras como un nuevo tipo de bien cultural, se abre un nuevo campo de estudio en el ya complejo panorama actual de la restauración patrimonial. Y es que, al decidir recuperar estos bienes, las estrategias y metodologías de recuperación y reconstrucción del patrimonio que se manejan actualmente serían completamente obsoletas debido a que no son compatibles con el tipo de edificaciones desarrolladas en el modernismo. Esto nos llevaría a generar un nuevo tipo de restauración que nos permita rescatar estas obras. Mediante este ensayo se plantea demostrar que la reconstrucción de estas obras desvirtúa las intenciones originales proyectadas por los arquitectos creadores, terminando en maquetas a escala humana carentes de personalidad. Además, no se preservan los aspectos formales y funcionales auténticos planteados por los arquitectos, ya que para poder hacer factible su reconstrucción, se deben aplicar reglamentos y normas actuales que difieren de las normas con las que fueron construidas originalmente. Y por último, la poca identificación que sienten los ciudadanos con estas obras, haciendo que no las sientan como algo suyo, sino como un artefacto extraño del cual no se sabe muy bien ni la época ni el autor, dando paso a la fetichización de la arquitectura con un turismo especializado donde solo arquitectos y conocedores del tema aprecian estos intentos de réplica. Unas maquetas a escala humana. El pabellón L'Esprit Nouveau. Para Capeluto, en la restauración del movimiento moderno se suma la pérdida de autenticidad material, en cuanto a que las obras restauradas han ido perdiendo toda intención originalmente plasmada por el arquitecto original, en las que los cambios conceptuales de la obra, en busca de su reconstrucción, son gran parte del problema. Para Dance, uno de los dilemas fundamentales a los que se han enfrentado los arquitectos actuales es si conservar el valor histórico de las superficies o eliminarlo a favor de la recuperación de una imagen congelada de la arquitectura original. Además, el panorama arquitectónico actualmente está viéndose influido por otros campos de las artes, preocupados por la defensa de los derechos de autor, en un intento de salvaguardar la propiedad intelectual de la obra singular ante posibles plagios. Un claro ejemplo de esta situación sería el proyecto de reconstrucción del pabellón del L'Esprit Nouveau de Le Corbusier, en Bolonia, por los arquitectos Giuliano Gresleri y José Obreri. Esta obra, originalmente hecha por Le Corbusier y Pierre Genaret, fue diseñada para la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas celebradas en París el año de 1925, y se realizó como una respuesta a las problemáticas de la vivienda moderna y la ciudad contemporánea. El prototipo, una machine habiter, intentaba demostrar que era posible la estandarización de la vivienda y la especificación funcional, generando así no solo una solución económica para lograr viviendas, sino también una opción estilística. Conceptos como la serialidad, modularidad y repetición no fueron considerados como algo inaceptable, sino como una nueva concepción de belleza. Esta obra se convierte en un icono de la modernidad y es este aspecto el hilo conductor que genera que, hacia finales de los años 70, se plantee su reconstrucción con motivo de la participación de Francia en el Salón Internacional de la Construcción de Bolonia en 1977. Esta reconstrucción fue una réplica fiel en cada detalle del edificio, diseñado por Le Corbusier, vinculándose a la ciudad de Bolonia como un edificio de interés histórico y la arquitectura de lo moderno. La realización tuvo lugar en solo 3 meses, con el pleno consentimiento de la Fundación Le Corbusier, a pesar de ciertas diferencias en cuanto a materiales y soluciones tecnológicas que no afectaron la fidelidad al prototipo. Utilizado como un espacio de exposición, la copia utilizaba el mismo lenguaje y tenía el mismo significado que el original, aunque sustancialmente su naturaleza fuera diferente.
Teniendo en cuenta que la obra originalmente fue concebida como una arquitectura efímera, este cambio hace un tiempo de vida más prolongado, además del diferente emplazamiento en el que se erige la nueva edificación y el nuevo programa que funcionaría, sufriría en años posteriores una etapa de abandono y degradación que parece haberse solucionado en estos últimos años. Sin embargo, es necesario resaltar que no existe conciencia siquiera de su presencia en la ciudad, ya que prácticamente ninguno de los pobladores sabe que está allí. Así, la descontextualización temporal y geográfica de la copia se uniría al desconocimiento social, factores que restan valor y deprecian la obra. Un cambio formal y funcional. El pabellón de Alemania. El tema de las apropiaciones es más diverso y polémico cuando miramos las obras del modernismo, pues su condición de ejemplo y la subsistencia de sus aspectos arquitectónicos permiten ser usados hoy en lo que se denomina como apropiaciones indebidas, ya que al tratar de hacer reconstrucciones fieles al original, se copia gran cantidad de aspectos claves que carecen de la autenticidad determinada como el acto creativo e histórico que da lugar a la obra de arte y que no puede ser reproducida. Sin embargo, la explotación de nuevos materiales en su fase inicial de desarrollo, junto con la excesiva confianza en la nueva tecnología, hizo que estos arquitectos diseñaran detalles llevando los materiales al límite sin el suficiente conocimiento de su rendimiento y durabilidad. Por lo que para que estas obras puedan ser factibles, muchos de estos materiales y sistemas constructivos tuvieron que ser adaptados o cambiados para poder satisfacer las normativas y leyes actuales. Para González, discernir qué posibilidades de reproducción física tiene un edificio permite saber hasta qué punto se consigue una copia, o por el contrario, cuándo se obtiene una nueva entidad que se separa del original a pesar de su aparente similitud. Y es que al negar la efemeridad de estos proyectos para dar paso a un tiempo de vida más prolongado, hace que la función también mute y se adecúe a las nuevas necesidades por las cuales se generan estos proyectos. Se convierte en una arquitectura con unas características especiales respecto a la de otras épocas que la convierten en molesta, puesto que por un lado es indestructible por su sistema constructivo y por otro lado es degradable por sus materiales. Igualmente, existen otras condicionantes que plantean un reto para el éxito de estas intervenciones: cambios en los estándares de confort, en las situaciones sociopolíticas, actuaciones inadecuadas que aceleraron el proceso de deterioro de la obra, cambios en el entorno que afectaron a la comprensión del emplazamiento y el diseño original, altos costos de reparación y mantenimiento, entre otros. Y es así que el lema Comera Edo Vera no podía respetarse estrictamente y la reconstrucción acabaría siendo una copia mejorada y transformada con respecto a la obra original. Como ejemplo, se tiene la reconstrucción del pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona, por los arquitectos Cristian Cirici, Fernando Ramos e Ignacy de Solá Morales. Diseñado originalmente por Mies van der Rohe y Lily Reich, una obra simbólica que fue plasmada como pabellón nacional de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Fue concebida para albergar la recepción oficial presidida por los reyes Alfonso XII y Victoria Eugenia, junto a las autoridades alemanas. Su reconstrucción fue hecha con los mismos materiales y dimensiones con las que estuvo realizado, con el mayor apego a las características originales, pero debido a las nuevas normativas y el desuso de materiales, además de la escasa información existente, los arquitectos se tomaron ciertas libertades para poder solucionar estos problemas. Además, al pensarse como una arquitectura permanente, el cambio de funcionalidad y las nuevas actividades que alberga hacen de ese edificio una copia mejorada que desvirtúa el sistema constructivo y material planteados por el arquitecto original. La fetichización del objeto arquitectónico. Según Frampton, la globalización ha sido uno de los campos de cultivo principales del capitalismo, y este se ha esforzado en mercantilizar todas las cosas, desde las fuentes a los grandes edificios, y la arquitectura del moderno no ha sido excepción a esto. Estos proyectos han sido objetivados, reduciendo la arquitectura modernista a un elemento urbano más, el cual es ignorado por la población debido al desconocimiento de su importancia y belleza. Solo unos pocos conocedores realmente aprecian este tipo de proyectos, y es ahí donde el consumismo se aprovecha del interés mostrado por parte de este sector de la población, para poder lucrar y beneficiarse a costa de estas. Estos edificios, al terminar siendo minimizados e ignorados por gran parte de la población, se transforman en una arquitectura banal, sin recorrido. Son eslóganes del capitalismo e imágenes publicitarias. Todo esto las termina volviéndose parte de una floreciente industria cultural en la que despunta un turismo muy especializado, arquitectos, historiadores y amantes del arte en general,
que se mueve alrededor del mundo en busca de los fetiches del arte antiguo y contemporáneo. Para Hernández, la fetichización de la arquitectura de la primera modernidad continúa todavía hoy sin que podamos intuir qué otros edificios serán resucitados en los próximos tiempos. Y es que si los proyectos que se plantean reconstruir van alineados con ciertas intenciones de generar algún tipo de ingreso a costa de eliminar las intenciones originales del arquitecto y solo vendernos la imagen visual y una maqueta a escala real de cómo se vería ese edificio, se estaría poniendo en peligro la obra original. Según Ordóñez de Amezcua, podríamos concluir que conocer un edificio, proyecto u objeto arquitectónico no es conocer aquello que está a la vista y se nos presenta como inteligible, sino conocer sus procesos de producción y las relaciones sociales que se generaron durante dichos procesos. Sin embargo, en la práctica profesional, estos procesos se mantienen en las sombras, alimentando así la ilusión de la transparencia. Se sigue creyendo que basta con ver algunas imágenes o hacer una visita al sitio para conocer un proyecto y la gran cantidad de procesos sociales que se ven involucrados en su producción. Además, al entender la arquitectura como una cosa u objeto, en donde los valores están puestos únicamente en aspectos formales y estéticos, y no como un proceso social que necesita de la participación ordenada y la ayuda de muchas personas para ser producidas. Por último, la explotación en los procesos de producción arquitectónica también se genera en el entorno natural, a través de la ocultación de los procesos de extracción, producción y distribución de los materiales para la construcción. Y debido a que los materiales que se usaron originalmente para la construcción del proyecto, en la actualidad se encuentran descontinuados o ya no se emplean para la construcción, hacen que se utilicen algunas alternativas que no son las más óptimas en cuanto al impacto ambiental que genera el proceso de extracción y obtención para su uso. Finalmente, podemos inferir que el reconstruccionismo no es más que aquella pérdida de autenticidad material en razón de las construcciones que fueron evocadas con determinada estructura y que con el devenir del tiempo han perdido su originalidad en mérito a que los arquitectos, en pro de evocar arte al dar vida a estos espacios, bajo la misma regla, se ha propiciado un nuevo enfoque que genera una copia mejorada que solamente desvirtúa el sistema constructivo y materialidad planteadas por el arquitecto original. Asimismo, indicar que si bien hace indestructible su sistema constructivo, también degrada su materialidad, lo cual da impulso a ese fetichismo de objetivación a estos espacios arquitectónicos, pues solo es visto como algo sorprendente, mientras que la sociedad de a pie lo ve como un espacio más por utilizar, generando determinada animadversión por los expertos de la arquitectura, lo cual permite inferir que si bien se prolonga la vida de espacios arquitectónicos que tuvieron un fin a los ojos de la sociedad, que vislumbraban identidad. No obstante, con el reconstruccionismo, si bien se busca la perdurabilidad, a fin de no hacer que desaparezca a la vista de los expertos y de los demás, genera un detrimento a su originalidad.